¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, a ver. Es un gusto estar acá de nuevo, un gusto verlos, ¿no? Siempre es un privilegio también poder compartir de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad. Y antes de abrir la Biblia, vamos a hablar un poquito, ¿no? A ver, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿no? Si estoy hablando, lo que pasa es que en portugués yo hablo muy rápido. Entonces, en español, tal vez no me salga bien hablar muy rápido. Entonces, si estoy hablando muy rápido y no me entienden, hagan así, no hay problema, yo hablo más despacio, ¿ok? Bueno, todos nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y es por medio de ella, por medio de la Biblia, que Dios habla a nosotros, ¿no? Pero lo que pasa es que la Biblia nos da, básicamente, son principios. Y cabe a nosotros traducir estos principios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y a veces traducir estos principios para nuestro día a día, para nuestro diario, se hace un poquito más complicado. Entonces la Biblia no te va a decir, por ejemplo, acá no tiene una lista de matrimonios. Alcir con Karina, Harold con Gladys, no tiene. Tampoco al final no tiene un anexo, algo más que te diga, mira, el presupuesto del mes, 10% servicios, ¿hay algo así? 10% de alquiler, no hay nada. Presupuesto, no hay eso, hay principios. Pablo, que hacía carpas, tampoco dejó modelitos de ropa, ¿no? Hay principios de cómo debemos vestirnos, pero no tiene una combinación de colores, no tiene nada de eso. Cabe a cada uno de nosotros leer, interpretar y traducir eso para nuestras vidas, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que es fundamental, que es muy importante escuchar la voz de Dios, aún más en los tiempos de dificultades, en las adversidades, ¿no es cierto? Todo es mucho más fácil cuando alguien viene y nos dice cómo hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando a mí me gusta descubrir algunas cosas de tecnología, entonces hay una cosa en internet que se llama tutorial. ¿Ya han escuchado eso? Entonces te dice paso a paso lo que debes hacer, ¿no? Entonces todo se hace mucho más fácil cuando alguien viene y te dice lo que tienes que hacer. Y la voz de Dios es exactamente eso. Es un paso a paso, te va diciendo lo que tienes que hacer. Pero lo que pasa es que en el medio de las dificultades, en el medio de las adversidades, parece muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes ya estuvieron en alguna tormenta en un barco, por ejemplo? ¿Alguien ya estuvo acá? ¿No? Bueno, no es chévere. Es una experiencia emocionante, te digo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa en una tormenta es que siempre hay mucho ruido. Hay viento, hay la lluvia, hay los niños llorando, hay las mujeres gritando, hay los platos volando. O sea, es mucho ruido, hay barco, todo, ¿no? Truenos, hay mucho ruido. Y en nuestra vida no es diferente. Cuando estamos en el medio de las dificultades, de las adversidades, siempre parece que hay mucho ruido, ¿no? Queremos saber lo que tenemos que hacer, pero no podemos o no logramos escuchar la voz de Dios, porque tenemos nuestros propios pensamientos, tenemos lo que las otras personas nos dicen, tenemos lo que la televisión nos dice que tenemos que hacer, tenemos lo que las redes sociales nos dicen que tenemos que hacer. O sea, hay un montón de voces tentando decirnos lo que tenemos que hacer. En el medio de todo eso está la voz de Dios, que parece baja, pero no, ella es clara y es evidente. Lo que pasa es que a veces tenemos dificultad de escuchar. Lo bueno es que nosotros tenemos una capacidad interesante, que es de reconocer voces. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿No? Ahora no, porque el teléfono tú lo miras y ya te dice quién es. Pero antiguamente uno cogía el teléfono, aló, fulana, tal, ¿cómo estás?
Solo con escuchar la voz de alguien ya sabemos quién es, ¿no? Tenemos esa capacidad de reconocer voces, ¿no? Por una serie de cosas, no es importante, pero tenemos esa capacidad. La voz de Dios no es diferente. Nosotros podemos y debemos reconocer la voz de Dios. Vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 10, versículo 1. Juan 10, versículo 1 al 5. ¿Ya lo encontraron? ¿O son? ¿Ya? Bueno, yo lo tengo acá para no estar girando mucho la Biblia. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora mire bien, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Pero mire bien el versículo 4, es muy importante, dice así: y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas les siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Pero mire el versículo 5, dice así: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. O sea, ¿es posible conocer la voz de Dios? Sí, es posible y es fundamental. Ahora, cada uno de nosotros tenemos características en nuestras voces, ¿no? Unos tienen las voces más graves, otras más agudas, en fin, cada uno tiene su característica. Pero ¿cómo hago para reconocer la voz de Dios? ¿Cuáles son las características de su voz para que en medio, aunque haya mucho ruido, aunque yo esté en la peor de las circunstancias, yo pueda distinguirla, ¿no? Entonces, para intentar responder esa pregunta, vamos a leer un texto que yo creo que todos conocen, que es Mateos capítulo 14, y vamos a leer del versículo 22 al 33. Nosotros vamos a empezar a leer, después vamos por partes, para ir hablando por partes, e ir identificando cada una de esas características. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a leer del versículo 22. ¿Ya tienen? Mateos 14, 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire ahora el versículo 26, dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. La primera cosa que vamos a ver de la característica de la voz de Dios es que Dios siempre nos anima, siempre. El enemigo, al revés, él tiene un arma, antigua, vieja, pero que sigue funcionando. Se llama miedo. ¿Han escuchado? Sí, ¿no? Y el miedo es algo terrible, ¿no? El miedo no completa, no conquista, no logra absolutamente nada. El miedo no añade, así se dice, añade nada, ¿no? El miedo solo saca tiempo, saca oportunidades, saca personas, aleja personas porque tenemos miedos, saca vidas. O sea, el miedo no tiene nada de bueno, ¿no?
pero aún así, a veces seguimos cayendo en la misma trampa, ¿no? Es vieja, antigua, pero aún así seguimos cayendo en la misma trampa. ¿Cómo funciona el miedo? El miedo trabaja distorsionando la realidad de modo que vemos las cosas peores do que ellas son. Entonces, yo miro con mis ojos y el miedo hace con que yo vea las cosas peores de lo que ellas realmente son. El opuesto de la fe, porque la fe hace con que yo vea las cosas mejores do que mis ojos ven. ¿Ve? El miedo es el opuesto de la fe. El miedo me hace ver las cosas peores do que ellas son. Tanto es, mira qué absurdo así, pero hacemos lo mismo, ¿no? Los discípulos estaban allí y estaban mirando, ¿y quién venía caminando? El Señor Jesús, pero lo confundieron ¿con quién? Es una distorsión de realidad completa. Pudieron confundir Jesús con un fantasma. Y le decimos, ay, pero estos discípulos, ¿no? Qué terrible que son. Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Mientras Dios viene caminando sobre las aguas, haciendo maravillas por nosotros, ¿no? Haciendo cosas extraordinarias por nuestras vidas, nosotros miramos todo eso y decimos, y lo único que vemos es problema, dificultad, fantasmas en nuestras vidas, ¿no? Y decimos, los discípulos, eso sí no sabían de nada. Pero hacemos lo mismo. Por nuestro miedo, mientras Dios está trabajando en nuestras vidas, nosotros estamos distorsionando la realidad y estamos viendo problemas, dificultades donde no existen, ¿no? Ahora, en toda la Biblia, si miramos toda la Biblia, no hay absolutamente ninguna persona que ha sido motivada, que ha sido llevada a hacer algo bueno, impulsionada o llevada por el miedo. Ninguna. Si ustedes me dicen a alguien, yo me voy a quedar acá muy sorprendido, porque no hay nadie. Esa persona hizo algo bueno porque tenía miedo. No hay ninguna en la Biblia, ninguna. ¿No es cierto? Ahora, por eso Dios insiste en decir justamente lo contrario, ¿no? Miren bien, yo hice una pesquisa rápida, sencilla, y conseguí contar hasta 50 veces que Dios dice de forma clara y directa, así, no temas, no tenga miedo. Eso de Génesis a Apocalipsis aparecen a lo largo de toda la Biblia. Ahora, cuando alguien te dice una cosa una vez, es una cosa. Cuando alguien te dice la misma cosa 2 veces, es importante. 3 veces, pero más de 50 veces, es porque es algo muy importante, ¿no? Entonces, si alguien te dice, mira, tengas miedo, seguramente esa no es la voz de Dios. Porque Dios repite a lo largo de toda su Biblia, no se turbe, no tengas miedo, buen ánimo, sea valiente. A lo largo de toda la Biblia vemos Dios diciendo lo mismo, ¿no? Ahora si paramos para mirar nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cuánto nosotros hemos dejado de hacer? ¿Cuánto nosotros hemos perdido por miedo, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos haber hecho si no hubiéramos tenido miedo, sentido miedo? ¿Dónde podríamos estar si el miedo no gobernase nuestras vidas en algunos momentos? ¿No es cierto? ¿De qué tenemos miedo? De muchas cosas. Tenemos miedo de no tener provisión, tenemos miedo de no tener salud, de no ser aceptado, de no ser querido, de no ser amado, de no ser aprobado, tenemos miedo de sentir soledad, tenemos miedo de ser juzgados, miedo de fallar, de equivocarse. Son muchos miedos, pero Dios siempre dice lo mismo. Tengas buen ánimo, no tengas miedo. Ahora, nuestro ánimo, nuestra valentía, no es sin fundamento, no es porque yo soy fuerte o porque... No.
nuestra valentía o nuestro ánimo tiene fundamento, y el fundamento es que nosotros creemos en un Dios soberano y absoluto. Por eso no hay razón para tener miedo. ¿Ok? Entonces la primera cosa, o la primera característica de la voz de Dios es que Él siempre va a animarnos. Él nunca va a decir, tengas miedo. Nunca. Él siempre te va a animar. No te turbes, no tengas miedo. Y por ahí. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el texto. Mira lo que dice. Versículo 29. Y dice así. 28, perdón. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era un hombre de coraje, ¿no? Y él dijo, ¿qué dijo Jesús? No, quédate ahí. ¿Dijo eso? No, ¿qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? Lo que pasa aquí cuando tenemos que tomar decisiones, lo que nos deja un poco loco es que hay muchas opciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hay tantas cosas que yo puedo hacer con mi vida, ¿no? Hay tantas cosas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién voy a casar? Hay un montón de opciones. Siempre hay muchas opciones, ¿no es verdad? ¿No? Pero lo que pasa es que, aunque haya muchas opciones, ¿no? Y el mundo trata de presentarnos muchas opciones, ¿no? Pero Dios siempre muestra una opción o una dirección. Y siempre la dirección para donde Dios apunta no es para donde el mundo apunta, pero sino que para donde Dios apunta. Y Dios siempre apunta para ¿dónde? Para cerca de Él. Él siempre nos llama para acercarnos a Él, ¿no? Dios siempre nos llama para que cada vez estemos más cerca de Él, ¿no? O sea, cualquier voz, cualquier persona, cualquier pensamiento, cualquier idea que me lleve a alejarme de Dios, seguramente esta no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre me llama para más cerca de Él, ¿no? Entonces, si yo tengo una idea, un pensamiento, si alguien me dice algo que me lleva para lejos de Dios, entonces seguramente esa no es la voz de Dios, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios es tener una relación con nosotros, ¿no? Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por eso le gusta que estemos cerca. Mire bien, vamos a analizar la historia de la humanidad, a ver cómo eso funciona. Dios creó a Adán y Eva y tenía comunión con ellos, ¿cuándo? Todos los días iba a tener tiempo con ellos. Entonces hubo el pecado, la maldad empezó a crecer. Y Dios dijo, no, hay que limpiar la humanidad, ¿no es cierto? Entonces limpió la humanidad y dejó a Noé y su familia, ¿no? Para tener comunión con ellos. Pero aún así la maldad, el pecado siguió creciendo. Entonces, ¿qué hizo? Separó un pueblo. Dijo, si no, voy a tener un pueblo mío, porque quiero tener comunión con ellos, un pueblo mío. No es suficiente, ¿qué creó? Un tabernáculo para vivir ¿a dónde? Ahí con ellos. Pero el tabernáculo no estaba tan bueno. ¿Qué creó? Un templo bonito ahí para que estuviera viviendo ahí con ellos. Pero no estaba bueno o suficiente. ¿Qué hizo? Se hizo hombre y vino a vivir acá con nosotros. Pero no estaba bueno o suficiente. ¿Qué hizo? Vino a vivir ¿a dónde? Acá. Y además de eso, nos va a llevar a vivir ¿con quién? Con Él. ¿Hay alguna duda de que Dios quiere tener relación con nosotros? Ninguna. Todo el tiempo Él está haciendo lo mismo, intentando tener una relación con nosotros. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasa muchas veces es que nosotros ponemos condiciones para acercarnos a Dios, ¿no? Jesús puso condiciones a Pedro para que él se acercara. Ninguna. Dijo, Pedro, espérate. Y empezó a hacer las preguntas. Pedro, ¿cuál fue la última vez que has pecado?
¿Preguntó? No. Pedro, ¿estás ayunando últimamente? La pregunta fundamental, ¿has ofrendado? ¿No? ¿Has peleado con tu esposa? Jesús no hizo pregunta ninguna, ¿no? Jesús dijo que, ven nomás, ¿no? La verdad es que no importa quién somos, dónde nacimos, nuestra apariencia, qué hicimos, las circunstancias, sea la peor tormenta que sea, Dios extiende un llamado continuo, una invitación siempre abierta para que nosotros siempre nos acerquemos cada vez más a Él, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces nosotros, como dije, ponemos condiciones, ¿no? Entonces decimos así, cuando yo empiezo a hacer las cosas bien, entonces empiezo a leer la Biblia, y ahí puedo orar también, cuando estoy haciendo bien las cosas, entonces ahí también empiezo a ir a la iglesia. ¿Funciona eso? Lo que pasa es que yo no tengo que cambiar para acercarme a Dios. Es al contrario. Cuando yo empiezo a caminar hacia Dios, es que yo empiezo a cambiar. Mire bien, ¿yo tengo que cambiar para leer la Biblia? No, pero cuando yo leo la Biblia, yo cambio. ¿Yo tengo que cambiar para venir a la iglesia? No, pero cuando yo empiezo a venir a la iglesia, yo empiezo a cambiar. Lo interesante es que si miramos a Pedro, ¿no? Y Pedro decidió dejar su barco, lo que era seguro, ¿no? Y si hacemos lo mismo, si dejamos nuestro barco, lo que creemos ser seguro, y empezamos a caminar hacia Dios, entonces vamos a empezar a ver cosas extraordinarias aconteciendo en nuestras vidas, ¿no? Pedro, ¿ustedes ya caminaron sobre el agua? ¿Alguien que ya hizo eso? ¿Ya alguien caminó sobre el agua? No. Pedro hizo algo extraordinario. ¿Pero por qué? Porque él decidió caminar hacia Cristo. Muchas veces nosotros necesitamos cosas extraordinarias en nuestras vidas, cosas sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Hay tantas cosas que miramos y decimos, uy, no, eso va más allá de lo que yo puedo hacer. Y de hecho, va más allá de lo que podemos hacer. Pero esas cosas extraordinarias solo suceden cuando yo empiezo a caminar hacia Cristo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver acá, que Pedro empezó a caminar hacia Cristo y se calmó la tormenta. ¿Fue? ¿No? ¿Cuándo Dios calmó la tormenta? Al final, fue la última cosa que hizo. Lo que pasa es que el problema no es las circunstancias. Hay un texto muy interesante, Juan capítulo 14, capítulo 11. Versículo 4. Y ahí es la historia de cuando Jesús resucita a Lázaro. Versículo 4 dice así, Juan 11:4 dice así, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Entonces alguien había ido a Jesús y le había dicho, mira, Lázaro está enfermo. Y Jesús dijo eso. Y Jesús salió corriendo a sanar a Lázaro. ¿Fue eso que pasó? No. Jesús, entre comillas, dejó que Lázaro se muriera, ¿no? Entonces cuando Jesús llegó allá, María estaba enojada con él. Dijo, si hubiera venido antes, no se hubiera muerto, ¿no? Pero Jesús tenía un plan. Siempre tiene, ¿no? Jesús llegó, resucitó a Lázaro. Pero mira lo que dice el versículo 45. Juan 11:45. Dice así, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús,
¿Qué pasó? Creyeron en él. El problema era la circunstancia, era la enfermedad de Lázaro. ¿Era que Lázaro se había muerto? No, eso no era el problema. Dios tiene un propósito en medio de las circunstancias y siempre el propósito era cambiar nuestro corazón. Fue lo que Él hizo acá. Él dejó que Lázaro se muriera para que muchos pudieran creer en Él. Lo que pasa es que en medio de las tormentas creemos que el problema es la tormenta. Y la verdad lo que Dios quiere hacer es cambiar a nosotros. Mire bien, lo que pasa es que nosotros solo vamos a vivir las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros cuando haya cambio en nosotros, ¿no? Yo quiero que mi familia cambie. ¿Dónde empieza? En mí. Entonces las cosas extraordinarias pasan cuando yo cambio, ¿no? Y esas cosas extraordinarias solo pasan cuando yo cambio. ¿Y yo cambio cuándo? Cuando camino hacia Él. Es así que las cosas funcionan. Yo quiero cosas extraordinarias, yo cambio caminando hacia Dios. Por eso Jesús siempre tiene una invitación abierta a todos nosotros. Es siempre, ven, porque acá conmigo a mi lado tiene todo lo que necesitas, ¿no? Entonces la primera característica de la voz de Dios es que Él siempre nos anima. La segunda cosa es que Él siempre nos llama para acercarnos a Él. La tercera cosa, vamos a seguir leyendo allá en Mateo 14, versículo 29. No, 30. Dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Pedro hizo una cosa extraordinaria, ¿sí o no? Caminó sobre el lago. Nadie hizo eso acá. Entonces, esperamos que Jesús dijera: oh, Pedrito lindo, ¿no? Con felicitaciones, ¿no? Y le aplaudieron. ¿Fue eso que pasó? ¿Fue eso? No. Pedro erró. Sí, así se dice, ¿no? Se equivocó. Lo que pasa es que Dios, Él siempre nos va a decir la verdad. Siempre nos va a decir lo que tiene que ser dicho, ¿no? Y aunque Pedro hubiera hecho algo maravilloso, claro, no por el poder, no de él, sino por el poder de Dios, ¿no? Pero hizo algo maravilloso. Pero aún así Dios lo corrigió, le dijo la verdad, lo que tenía que haber sido dicho. Ahora, lo que tenemos que entender es que Dios no duda en hablarnos la verdad, ¿no? Dios habla las cosas como son, lo que hay que ser dicho. Dios no intenta atraernos con mentiras bonitas, ¿no? Dios no viene: oh, Pedrito, tú eres tan bueno. ¿Dijo eso? No, Dios dice la verdad, lo que hay que ser dicho, ¿no? Pero lo más bonito es que al mismo tiempo que dice la verdad, o hasta antes, ¿qué hace? Extiende su mano, ¿no? Es así con nosotros. Romanos 5:8 dice que Él murió por nosotros, aún cuando éramos pecadores. Él extiende su mano, nos salva y dice: mira, ven, ahora escucha. Y dice lo que hay que ser dicho, ¿no? Entonces Él extiende su mano, nos ayuda, pero dice la verdad, dice lo que hay que ser dicho. Ahora, Dios es un Dios de verdad. Si leemos, yo voy a citar algunos versículos si quieren anotarlos. Salmo, capítulo 31, versículo 5, dice así: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Otro salmo, 119, versículo 160, dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio
de tu justicia. Ese sí, vamos a abrir juntos. Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Y dice así. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dios habla la verdad. Ahora, la verdad tiene una característica. La verdad nunca se contradice. Nunca. Si yo hablo una cosa hoy, y eso es verdad, entonces, de acá a 1000 años, yo tengo que decir lo qué. Lo mismo. Porque si yo digo algo diferente, entonces una de las dos no es verdad. ¿No es cierto? Ahora, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, ella es verdad, ¿cierto? Eso significa que si Dios nos habla, Él tiene que hablar de acuerdo con ¿qué? Con su palabra. ¿Cuándo Dios va a contradecir su palabra? Nunca, porque Él siempre habla la verdad. Muy bien, ahora piensen bien. Yo estaba en mi casa y sentí que Dios me habló que yo no debería perdonar a tal persona. Eso no fue Dios que me habló, fue yo mismo que me dije eso, ¿no? Dios dijo que yo no tenía que ofrendar más. No, eso no. Dios dijo que suficiente de Biblia, no hay que leer más la Biblia. Dios nunca va a contradecir su palabra, ¿no? Entonces, yo siento que Dios me está hablando una cosa. Si no está de acuerdo con su palabra, no es Dios que está nos hablando, porque Dios nunca va a contradecir nada que Él ha dicho en cualquier momento, porque todo lo que ha dicho ha sido verdad. Y siempre lo que va a decir es verdad. Por lo tanto, nunca se va a contradecir y por lo tanto nunca va a contradecir la Biblia, que es su palabra, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos gusta o preferimos mentiras convenientes, ¿no es cierto? Porque la verdad de Dios, como miramos acá con Pedro, nos confronta, nos dice quién somos, nos dice nuestros errores y nos pone contra la pared. Y muchas veces no es que no logramos escuchar la voz de Dios, sino que no queremos escucharla porque ella es verdad y nos confronta y nos pone contra la pared, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios nunca va a contradecir su palabra, siempre va a decir la verdad, por más dura que sea, pero ella es real. Mejor una verdad real do que una mentira bonita, pero que no sea verdad, una mentira irreal. Ahora, para terminar, hay una última característica que pasa cuando escuchamos la voz de Dios. Vamos a seguir leyendo el texto de Mateo. Dice así, versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo que pasó con los discípulos es que ellos estaban impactados con lo que habían visto y con lo que habían escuchado, ¿no? La voz de Dios es impactante en nuestra vida, ¿no? Los discípulos se quedaron maravillados, dijeron, mira, tú eres el Hijo de Dios, solo puedes ser el Hijo de Dios, de tan impactados que estaban. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta el más profundo de nuestro corazón y nos impacta profundamente. Hay un último versículo que quisiera leer, y ese es uno de mis favoritos. Está en Lucas, capítulo 30. Son los dos discípulos que Jesús encontró después de resucitar, que iban en camino a Emaús, ¿no? Y ellos estaban tristes, entonces Jesús trató de explicarles por qué de su muerte, su resurrección, pero ellos no sabían que era Jesús hasta ese momento. Vamos a leer lo que pasa. Lucas capítulo 24, versículo 30. Dice así: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero miren qué bonito el versículo 32. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. De nuevo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. La voz de Dios tiene sus características. Él siempre nos anima, Él siempre nos llama para cerca de Él, y Él siempre dice la verdad. Pero su voz también es extremadamente impactante y penetrante a nuestros corazones, ¿no? Lo maravilloso es que podemos escuchar la voz de Dios todos los días, cuando queremos. Podemos abrir la Biblia, escuchar una prédica, ¿no es cierto? La voz de Dios está al alcance de todos nosotros. Pero lo que pasa es que reconocer la voz de Dios o reconocer la voz de cualquier persona requiere tiempo. Yo solo voy a conocer la voz de alguien cuando yo paso tiempo con esa persona. Igual con la voz de Dios. Si yo no gasto o si no invierto tiempo escuchando la voz de Dios, yo nunca voy a aprender a escuchar su voz, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué voz estoy escuchando yo últimamente? ¿No? La que me conviene, la de mí misma, la que yo quiero, la de mi orgullo, de mi egoísmo, no sé. La voz de Dios es la única que puede guiarnos aún en medio a la peor tormenta, ¿no? Que este año que está empezando sea un año de acá adelante, no solo este año, pero todos los otros, sean años que aprendamos a escuchar, reconocer la voz de Dios y por supuesto obedecerla. Amén. Gracias. No sé cómo termina ahora. No sé. Entonces vamos a orar para terminar. Bueno, Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das el privilegio de escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tu voz es dulce, es verdad, es penetrante a nuestra alma, pero es todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos llena, nos completa, y gracias por tu cuidado en nuestras vidas también, Señor. Entregamos esta noche en tus manos nuestro regreso a la casa, que tú puedas protegernos y guiarnos, Señor. Lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.